Vamos a darle la bienvenida al profesor Picasa. Gracias por su presencia y recuerden que todo el material está en nuestro canal de YouTube. Estamos en el centro del curso, el día tercero. Los dos primeros han sido como de introducción. Hoy será día central. Mañana intentaré presentar el tema de dónde estaba para Jesús el centro y raíz de la familia. Y de manera sorprendente, creo descubrir que para Jesús el centro de la familia eran los niños. Y voy a tratar de eso. No los niños guapos y buenos de grandes y buenas familias, sino los niños que se encuentran en la calle. Muchos de ellos, pues un poco abandonados, que son la esencia de la Iglesia. Y pasado mañana, cuando acabemos el curso, me gustaría hablar de los dos textos quizá centrales en el Evangelio de Marcos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Unido a ese texto, al de la pregunta de Pedro, hemos dejado todo, ¿qué será para nosotros de nosotros? Y la respuesta de Jesús, los que habéis dejado todo, encontraréis el 100 por 1 en casas, en campos, trabajo, producción, el 100 por 1 en madres, hermanos, hermanas, hijos, aunque no se cita la palabra padres. El tema padre está en el fondo del Evangelio como palabra entre paréntesis. Os doy gracias por la atención del curso. Intentaré terminar 20 minutos antes que los días pasados para poder tener quizá un poco más de diálogo. He publicado hoy en Facebook y en Religión Digital la temática que voy a exponer ahora y la de mañana. Le mandaré a Feliz mañana los textos de hoy y de mañana para que los pueda poner al público si os parece, si les parece. Quería recordar de nuevo la bonita portada, imagen que me pusieron del libro de la familia en la Biblia. Es un cuadro de un pintor húngaro llamado Molnár, donde pone al patriarca Abraham con su familia, 2 o 3 mujeres, según leamos, 2 hijos fundamentales, Isaac e Ismael, 2 mujeres fundamentales, Sara y Agar, y precisamente la que queda como buena en la familia esta de Abraham no es Sara, la princesa legítima, queda mucho mejor parada Agar, la madre de los pueblos árabes. Mañana quiero presentar unas imágenes y comentarlas un poco antes del curso. Unas imágenes que en parte están tomadas de un padre claretiano que vive aquí en Salamanca, a 15 kilómetros de este pueblo donde yo vivo. No le veo demasiado últimamente. Es el padre Mino, Massimino Cerezo, que es el que mejor ha pintado, aunque es español, de Villaviciosa de Asturias. Ha pintado en cantidad de lugares en América iglesias con ángeles blancos y negros, con obreros y campesinos, con todo tipo de gente que forma parte de la familia de Jesús. Quiero recordarle aquí con mucho cariño. Los que formáis parte de la familia claretiana le habéis conocido, le conocéis. Está un poco mayor, pero está luchador. Es un hombre genial. Voy a empezar esta clase de hoy recordando
que en la Biblia, a partir del principio del Génesis, donde pues había cantidad de cosas sobre familia, algunas que he presentado y otras que todavía presentaré, en la Biblia hay 2 o 3 rupturas de familia. La más importante es la de Abraham, a quien se le dice que abandone su familia, su patria, su casa paterna y que se ponga en camino hacia una tierra nueva para encontrar, crear una familia nueva. El Papa Francisco hace unos 2 años tuvo el gesto de ir a la patria originaria de donde comienza el camino de Abraham, en Ur de los Caldeos, subiendo al norte hacia Harrán, que es la tierra de Nínive, la tierra donde se juntan Siria, Irak y Turquía, y de allí, saliendo de Harrán, hace camino hacia la tierra de Canaán. Vete de tu casa, de tu tierra, y yo te daré una nueva familia. Hay, por tanto, una ruptura. La siguiente ruptura es la de los hebreos de Egipto, que tienen que dejar el imperio. Pueden salir del imperio donde están oprimidos. Pueden, hoy es difícil salir del imperio. Pueden salir del imperio de Egipto, atravesar el mar y atravesar los desiertos para entrar en la tierra prometida. Tenemos nosotros todavía este ideal de estar en camino para crear la auténtica familia de los hombres, no para conquistar el oeste, como el pequeño mito de los yanquis de la zona oriental de América del Norte, conquistar el desierto y llegar atravesando montañas y valles duros hasta la tierra del oeste, allá en la actual California. El camino que tenemos que hacer nosotros es un camino para crear una nueva familia. Este es un tema clave. Hace unos 60 años, 50, en América se puso en marcha un tipo de teología de la liberación que tiene elementos valiosísimos, que siguen siendo valiosísimos, pero que quizá, mirada desde hoy, ponía las cosas bastante fáciles. Algunos teníamos la impresión que con hacer una pequeña revuelta militar, que con echar a algunos bandidos de algunos gobiernos, todo estaba solucionado, y el tema de Jesús sería básicamente el de contribuir al cambio político, socialmente externo, para que llegara una nueva humanidad. No se logró el camino que querían muchos de la teología de la liberación. Encontró muchas dificultades. Y por otra parte se ve actualmente que la transformación que necesitamos es mucho más profunda. Se trata de cambiar la vida de los hombres, en hebreo sub, en griego metanoein, aprender a pensar, a sentir, a querer de un modo distinto. Y Jesús no ha venido a cambiar un tipo de política de Estado, ha venido a cambiar la vida de familia, empezando por los pobres, los emigrantes, los enfermos, las mujeres, etcétera, etcétera. De eso os hablé ayer y anteayer. Retomo ese motivo para centrarme hoy en un tema que he titulado La guerra de Jesús. Es un tema dificilísimo. No sé si voy a aclararme. Os pido desde ahora que tengáis paciencia para entender el tema
como os venga mejor según la inspiración interior del Evangelio y según las exigencias y caminos de vuestro compromiso cristiano. ¿Por qué? Porque las palabras que vamos a escuchar hoy no he venido a traer la paz, sino la guerra. ¿Qué tipo de guerra es la guerra de Jesús? Una guerra de padres contra hijos, de hermanos contra hermanos, de nueras con suegras. ¿Qué tipo de guerra tenemos que asumir para crear la familia de Jesús? Porque a todos externamente nos gustaría una familia distinta, la que Jesús vino a proponer. Se nos hace difícil. ¿Oísteis ayer el poema de esa poetisa irlandesa que creo que terminó viviendo en Australia, donde decía: si os llama Jesús a la puerta, no le abráis? Si os llama el amor de la nueva familia a la puerta, no le abráis, porque si le abrís, os va a traer muchas complicaciones. Vais a tener que dejar muchas cosas, pero aprenderéis a ver nuevas estrellas, abriréis nuevos caminos, etcétera, etcétera. Jesús se opuso en contra de un tipo de familia patriarcal de poder. Daba la impresión de que a Jesús, en el fondo, aunque él iba en contra del Imperio Romano porque el imperio es imposición, para él el problema no era ganar la guerra a los romanos, sino cambiar de forma de ser, de pensar, de tener familia nosotros. Porque con ganar la guerra normalmente no se consigue nada. Yo vengo de una España en la que unos ganaron la guerra y fue horrible. Y ganaron la guerra en nombre de Jesús del Evangelio y fue horrible. Si la hubieran ganado los otros, a lo mejor hubiera sido también malo o peor. Y después de 60, 70 años, seguimos con la misma problemática. Lo que hace falta es cambiar la mentalidad, la forma de vida, de crear sociedades de abajo, unos y otros. Jesús fue en contra de una familia de poder, una familia de mafias, de casa nostra, de poderosos que manipulan con dinero, con medios políticos, con medios sociales, donde los de siempre quedan fuera. Por tanto, la familia de Jesús no es familia patriarcal. Lo que está más en juego en la familia de Jesús es la figura del padre padrone, del padre jefe, del jefe político y económico que se impone. La familia solamente se puede crear desde arriba con poder o se crea desde abajo, desde el fondo, con amor mutuo. Además de ir en contra de un tipo de familia patriarcal de poder, Jesús va en contra de un tipo de familia que le podemos llamar de padrón, del patrone. En el Imperio Romano en aquel tiempo había los, ¿cómo se puede llamar en castellano? Los patrones, que suelen ser los ricos, que suelen ser los que ganan las elecciones porque tienen gente a su servicio, la clac, que les vota siempre, porque viven de lo que los patrones les dan, una familia patronal. En el Evangelio no hay familia de patrones y súbditos, hay familia de hermanos, de amigos, empezando por los expulsados, los pobres. La familia patronal, patriarcal,
termina siendo una familia de poderosos que dicen que ayudan, que dicen que dan, pero ayudan y dan para mantener ellos sus ventajas de una manera muy externa, muy aparente, o también de maneras mucho más, como diría uno, por debajo, que parece que no se nota. No he encontrado en la historia de Occidente palabras más duras contra el poder que las que dice Jesús. Los que mandan oprimen. Todo mando ha sido opresión. ¿O hay algunos poderes políticos sociales que no han sido opresores? Puede haber, pero los menos. En general, el poder se busca a sí mismo y se establece instaurando cotas más fuertes de poder. La familia patriarcal, la familia patronal, padre padrone, en la mafia allá italiana, que es un ejemplo de todas las mafias del mundo. Pues bien, el padre padrone tiene que dejar el lugar. Eso lo dice el canto de María, la dulce madre de Jesús. Derriba del trono a los potentados. Ayer quedé sin terminar la pregunta de las tres teorías clásicas del siglo II, III, de los hermanos de Jesús. La familia de Jesús, los hermanos de Jesús podían ser, lo dije ya ayer, hijos de José, que era un anciano viudo, que introdujo en la familia de María 7, por lo menos 6. Todos son nuestros hijos. Podían ser primos, parientes. Podían ser también hijos de María y José, según las perspectivas que tomaran los cristianos de entonces. La iglesia posterior optó porque Jesús era el único hijo de María y José, y todos los demás eran hijos de José viudo o eran primos. De todas maneras, os dejé que el tema quedara abierto. Lo único que quedaba claro es que era una familia numerosa, de una forma o de otra, por lo menos 7, como tantas familias latinoamericanas, donde había hijos, primos, sobrinos, y se creaba una familia bastante grande, muchas veces con sus problemas y con sus ventajas. Jesús forma parte, por tanto, de una familia grande. Jesús ha trabajado mucho tiempo, hasta los más o menos 30 años, que para aquel tiempo era muchísimo ya. Un hombre de 30 años no casado en tiempo de Jesús era una cosa rara y encima peligrosa, porque como dice el libro de los Proverbios, un hombre soltero es un peligro social, que anda buscando dónde encontrar cobijo, por buenas o por malas. Pues bien, Jesús a los 30 años, más o menos, buscó la forma de crear familia, primero al tipo de Juan Bautista, luego conforme a su propia inspiración, no por penitencia, sino anunciando la llegada del reino y creando familia desde los expulsados, los impuros, los enfermos, los pobres. El tema fundamental del que os voy a hablar hoy es que la familia que Jesús quiere crear es una familia de hombres, mujeres y niños. Esto voy a intentar decirlo con mucha fuerza. No se trata, por tanto, de dejar una familia antigua para dedicarse a Dios. Esto para Jesús sería una abdicación.
absoluta además. Ya lo seguiré diciendo. Hay que dejar un tipo de familia no para dedicarse a Dios aisladamente encerrado, sino para crear familia concreta aquí abajo, en este mundo, de hombres, mujeres y niños. Recordar este tema, que lo voy a intentar decir después, quizá hasta escandalosamente, porque el Evangelio es escandaloso. No me creáis si a lo mejor exagero y no os pinto a Jesús como un hombre piadoso. Yo creo que era piadosísimo. Pero la piedad de Jesús no es dedicarse a Dios abandonando a los hombres. Dejar a los hombres para servir a Dios, eso es anticristiano. Dejar a los hombres para servir a Dios. Dejar un tipo de humanidad para crear otra humanidad distinta, más cercana al Dios de Jesús. El tema, por tanto, de hoy va a ser la gran guerra que viene a proclamar Jesús. La más fuerte de todas las guerras, más fuerte que las guerras de Julio César o del César Augusto, porque la guerra más importante es la de transformar el corazón y la vida de los hombres. Dice Jesús de manera paradójica, utiliza como los profetas un lenguaje paradójico, hiriente. No penséis que he venido a traer la paz a la tierra. Os he venido a complicar la vida, como decía la poetisa irlandesa ayer. El Papa Francisco utiliza también este lenguaje pidiendo a los cristianos, a los jóvenes, que armen lío. Y armar lío es tocar la guitarra. Armar lío es crear alternativas de vida. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué espada? Es la de Jesús. Sus discípulos preferidos, los 12, todavía al final en el huerto de los olivos andaban pensando que allí faltaban espadas, que las cosas se arreglaban con espadas. Y Jesús les dice: meted la espada en la vaina. Las cosas de la vida de los hombres no se arreglan con espadas. No he venido a traer la paz, sino la espada. He venido, y ahora se ponen los pelos de punta, he venido a enfrentar al hombre con su padre. Es decir, que el evangelio que yo traigo puede hacer que tengas que enfrentarte con tu mismo padre. A enfrentar al hombre con su hija, con su madre, con su nuera. Y los enemigos del hombre son básicamente los de su propia casa. Es decir, los enemigos míos no son que malos son los yanquis, hay que vencerlos, o los rusos, hay que matarlos a todos, o los chinos. El problema que yo tengo no son los yanquis, ni los rusos, ni los chinos, son la gente de mi entorno. Aquí es donde tengo que mostrar yo mi capacidad de crear familia, aquí en mi entorno. Puedo encontrar enemigos de mi ideal de evangelio, o puedo yo crear enemigos con mi forma de ser orgullosa, impositiva, triunfante. Repito esto, no nos solemos dar cuenta de ello. Solemos pensar que somos unos santos, hasta que un día nos damos cuenta de que podemos haber ido por ahí como triunfadores, aplastando a otros, ocupándonos solo de nuestros temas, buscándonos solo egoístamente a nosotros. Jesús ha venido a traer un tipo de guerra. Lo que pasa es que esta guerra de Jesús
normalmente la solemos entender al revés. No me hagáis caso de lo que yo digo, también yo la debo entender al revés. Pero un tipo de iglesia y un tipo de sociedad ha entendido la guerra de Jesús de una forma distinta, contraria a la que Jesús quería. Y venimos casi todos nosotros de naciones y pueblos donde los gobernantes nos han dicho: haz la guerra en nombre de Dios, haz patria, mata a los musulmanes, haz patria, ten oprimidos a aquellos indios o aquellos chinos o aquellos árabes o aquellos españoles. Al promover el surgimiento de una sociedad, comunidad abierta a todos, donde los primeros son los expulsados del sistema, extranjeros, viudas, huérfanos, gente que nos parece loca, peligrosa. Al promover un tipo de comunidad donde los primeros son los últimos, han de ser los últimos, estamos creando un problema. Y este no es un problema de humildad interior, como muchas veces nos lo han explicado, es de humildad interior, pero también de comunicación social externa. En Jesús tenemos el tema radical de que hay dos mandamientos que son uno solo, que no se puede cumplir uno sin cumplir el otro, y que en caso de duda, el primer mandamiento es amar al prójimo, no amar a Dios. Esto está clarísimo en todo San Pablo. Por ejemplo, en la carta a los Romanos, San Pablo dice: amar a Dios y al prójimo. Si por un imposible no pudiera amar a los dos, tengo que escoger primero el amor al prójimo. Porque en el amor al prójimo, concreto, concreto, no en teoría, en el amor al prójimo está Dios, aunque no lo diga yo expresamente. Jesús ha inaugurado un reino de Dios donde lo importante no es Dios, tomado por aislado. Un reino de Dios donde lo que importa son los hombres y mujeres de Dios. Mateo 25, el hambriento, el sediento, el extranjero, el desnudo, el que no tiene derechos, el enfermo y el encarcelado. No dice Jesús si hace bien el Estado metiendo en la cárcel a algunos. No se mete en esas cosas Jesús. No dice Jesús, por ejemplo, si los 2,5 millones de encarcelados de Estados Unidos están bien encarcelados o mal. O los, no sé si 300.000 de México o lo que fuere. Lo que dice Jesús al final de Mateo 25 es que esos encarcelados son los más importantes. Y que hay que crear un grupo y una forma distinta de hacer sociedad donde el corazón sean esos encarcelados. No se dice si los encarcelados son buenos o malos moralmente. Habrá algunos que son buena gente, una cantidad muy grande que son víctimas, enfermos, y habrá algunos que son malos, peligrosos externamente. Pero hay que crear una forma de vida donde ellos sean la atención primera de la sociedad. Cómo crear sociedades donde no se desemboque en la cárcel. Y en este contexto, en el centro del programa, proyecto de familia de Jesús, está la ruptura con un tipo de padre padrone. El padre patrón,
es el que arregla las cosas desde fuera con poder, es el que impone sometimiento para mandar desde arriba. Esa figura del padre, padrón, que Jesús ha querido superar, entró enseguida en la Iglesia. Entró en una serie de textos donde se dan normas sociales y familiares, en la carta de Colosenses, de Efesios, en las cartas pospaulinas pastorales. Aquí solo se arreglan las cosas con autoridad y por tanto hay que volver a poner la figura del Padre por arriba, como organizándolo todo. Había que comentar esos textos de los sucesores de Pablo que metieron las tablas, esas domésticas, introduciendo de nuevo un tipo de autoridad-poder. Había que interpretarlas porque bien interpretadas a lo mejor habría que aplicarlas de modo distinto. Como en Norteamérica puso de relieve una católica llamada Margaret MacDonald. Margaret MacDonald, estudiando las últimas cartas de Pablo y estudiando las estrategias de la Iglesia primitiva para aceptar en un sentido un tipo de patriarcalismo, pero para superarlo en otro sentido. Esto sería un tema muy complejo en el que no voy a entrar ahora. Lo que es claro es que tanto en Marcos como en Pablo y también en Mateo con toda fuerza, el camino de la nueva familia de Jesús no viene reinstaurando un tipo de autoridades desde arriba, sino creando fraternidades donde no hay imposición, sino camino de concordia desde los más pobres. Esto aparece ya en los primeros relatos de la llamada de los discípulos de Jesús. Aparece en Marcos capítulo 1, versos 16-20. Históricamente da la impresión de que Jesús fue a pescar primero, es decir, a buscar gente que le acompañara en el caladero de Juan Bautista. No sé si esta palabra caladero se utiliza entre ustedes. Caladero solía ser un lugar donde había mucha pesca, donde se podía ir a buscar colaboradores. Y según el Evangelio de Juan, Jesús fue a buscar colaboradores. ¿A dónde? Donde Juan Bautista. Y todos los primeros discípulos de Jesús, Jesús se los robó de alguna manera a Juan Bautista, aunque les tuvo que hacer después un camino de aprendizaje durísimo. Pero tal como lo cuenta Marcos, le da la impresión a Marcos de que esto de que Jesús buscó discípulos y colaboradores donde Juan Bautista, pues se puede dejar un poco a un lado. No hay que resaltarlo mucho. A ver, una palabra. En una parroquia o en una orden religiosa, ¿dónde se va a buscar colaboradores? ¿A qué pueblos? ¿A qué grupos? ¿De qué pueblos, de qué grupos han surgido colaboradores de Jesús, presbíteros, curas, obispos en los últimos 50 años? Este es un problema muy importante que se está estudiando ahora con una inmensa necesidad. Todo eso de la problemática de que un tipo de clero, de autoridades eclesiales, parece que en parte siendo buenísimas, en parte han terminado entrampadas en un tipo de clericalismo de búsqueda de poder. En ese sentido, el Papa Francisco, no sé si lo dice de verdad, de verdad, de verdad, hay que superar el clericalismo, porque algunos pensamos, bueno, si lo dices de verdad, que hay que superar el clericalismo, empieza ya de verdad. Pero no se ve eso demasiado claro, ¿verdad? Y tengo ahora en el alma una pequeña
herida, de que vino a vernos a casa y claro, Mabel le tuvo que preparar una comida porque era amigo de ella y amigo mío, discípulo, y después de intentar convertir a castellanos, que no convirtió a ninguno, es un hombre de Dios, dijo, a ver si me voy a México y allí convierto a alguien. Y ha creado una pequeña comunidad llamada parresía, una palabra bíblica muy bonita, confianza, fuerza, y la ha ido a crear precisamente a un pueblo clave de México llamado algo así como, a ver, Puebla de Los Ángeles, o cómo se llama, la capital esa tan preciosa, donde hay volcán y donde hay cosas interesantísimas, ¿verdad? En Puebla. Y venía diciéndome, claro, México es un lugar de cristianismo increíble, donde encuentro una generosidad increíble. Pero claro, parte del clero de México es todavía más clerical que el de España. Con lo cual, a lo mejor no es así, por favor, ¿eh? A lo mejor no es así, ¿eh? Yo conozco unos cuantos clérigos de México que son espléndidos, algún clerical también, ¿eh? Algo he andado por allí. Pero bueno, ¿cómo superamos un tipo de clericalismo como ejercicio de poder? Porque el tema grave es el poder. Y del poder vienen todos los restantes males. Todos los restantes males. Fue Jesús y llamó, según el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 16 al 20, llamó a pescadores para que le acompañaran. Bueno, llamó a pescadores y me entra miedo. ¿Y por qué no llamó colaboradores suyos entre los cojos, mancos, ciegos? ¿Por qué no buscó colaboradores entre los problemáticos, entre los enfermos, entre los posesos? Porque quizá para hacer una labor entre ese mundo marginado necesitas hombres de cierta madurez. Y él pensó que encontraba hombres de cierta madurez allá en la faena de la pesca del lago de Galilea. Y encontró dos parejas de hermanos, una más pobre, la de Pedro y su hermano Andrés, más pobre porque no tenían ni casa. Vivían en la casa de la suegra. No sé si me explico, pero es así, ¿verdad? Vivían en la casa de la suegra y es un problema grande si vives y creas una casa y tú no eres el amo. El amo de la casa es la suegra o la mujer. Esto tiene que ser normal, que más da que sea uno o que sea otro, pero trae problemas enseguida, ¿verdad? ¿Eran pobres por qué? Porque vivían en casa de la suegra, no tenían barco y pescaban desde la orilla con red o con anzuelo. En cambio, buscó otros dos hermanos que tenían padre y el padre se llamaba Zebedeo y tenía barco y pescaba con el barco y tenía obreros y tuvieron que dejar. Pedro y su hermano dejaron poco, dejaron ¿cómo se llama? Dejaron las redes, no tenían más. Yo tengo la impresión de que tuvieron que tener problemas Pedro y Andrés con la suegra de Pedro, pero tuvo que ir Jesús para curarla, para decirle, perdón, esto es una novela, ¿verdad? Pero dice el Evangelio que fue a curarla y que le levantó de la cama. ¿Y por qué estaba en la cama? Porque este Jesús ha venido y se ha llevado a Pedro, el marido de mi mujer, de mi hija. ¿Y de qué vivimos ahora? Si anda con gente de condición dudosa y no me trae cada fin de semana comida suficiente. Y la reconciliación de Jesús y de la suegra es fantástica. Le toma el Jesús de la mano a la suegra y le dice, ánimo, no tengas miedo. Y la suegra se levanta. Y lo primero que hace una mujer cuando alguien llega a casa, haya ley o no haya ley, pues saca unas tortillitas si las tiene, ¿verdad? Saca un panecito si lo tiene.
sacan lo que sea, unos pimientos, ¿verdad? Pero era sábado y no se podía cocinar. Y esta suegra de Pedro dice, la ley que la cumplan los rabinos. Aquí me ha venido gente a casa y esto es antes que toda ley. Y se pone a cocinar, cosa que estaba prohibido en día de sábado, como recordáis, ¿verdad? O sea que era un buen comienzo. Un comienzo desde los márgenes, aprendiendo lo humano, lo radical. O sea que los zebedeos tuvieron que dejar al padre y la barca y hacer camino con Jesús. ¿Qué me da Jesús? Voy a seguir contando historias de vocaciones. Quizá una de las más importantes es la que aparece en Lucas capítulo 9, versos 57 y siguientes, que está también en Mateo capítulo 8, versos 12 y siguientes, con algunas variantes, lo cual significa que tanto Mateo como Lucas han tomado este texto de una tradición anterior, que los exegetas suelen llamar Q, ¿verdad? Pero esto es una cosa un poco técnica, pero es así. Me podéis creer más o menos que es así. Que la tradición más antigua de las cosas que hacía Jesús entran unas llamadas como cuando fue Jesús y fue a llamar a uno. Marcos no dice que era, pero Mateo pone, era un escriba. Era por tanto un letrado. Alguien que sabía hacer números, que sabía leer libros, interpretar leyes, y que sospecha que entrando en el grupo de Jesús podía tener un puesto, el puesto de leer la Biblia, de interpretarla, de determinar las leyes. Era eso que en lenguaje medieval era un letrado. El clérigo era un letrado. Le viene, por tanto, un clérigo, letrado, y le dice a Jesús, yo te voy a seguir, donde quiera que vayas. Y le dice Jesús, las zorras tienen madriguera, las aves del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Es decir, voy a andar por ahí si vienes conmigo, y no te ofrezco casa fija, ni te ofrezco sueldo, ni te ofrezco ninguna ventaja como escriba. ¿Está claro? Y este escriba seguirá con Jesús a pesar de que Jesús no le ofrezca un episcopado pequeñito, pero un episcopado. No le ofrezca una parroquia, bueno, pequeña, pero una pequeña parroquia de la que se pueda vivir, ¿verdad? No le ofrece ninguna dignidad, no vas a ser más que nadie. Este es un tema apasionante. El Hijo del Hombre estaría contento de que tú vengas, pero con la condición de que no vas a tener dónde dormir de noche con seguridad. Vas a entrar en un lío grande si te aventuras conmigo, el tema de ayer de la poetisa aquella irlandesa. Como los zorros, como los pájaros, pero zorros y pájaros encuentran un lugar. ¿Y el hombre dónde encuentra el lugar? Seguridad. Si sigues a Jesús, a lo mejor tienes que renunciar a un tipo de seguridades, pero claro, tú a lo mejor no tienes problema en renunciar, pero ¿y mi hijo? Yo me le voy a meter en este lío. ¿Y mi mujer? A lo mejor, o al revés, la mujer. ¿Y a mi marido? ¿Quién le mete en este lío cristiano cuando mi marido lo único que quiere es tener la cerveza segura a la tarde y un par de tortillitas seguras cuando viene y que le dejen tranquilo y que tengan en la casa las zapatillas arregladitas y la mujer que le ha puesto en la casa bien, bien, bien? Es un tema duro este, ¿verdad? Pero junto a este hay todavía un tema mucho más duro.
Jesús vio a uno y le pareció que le convenía. Jesús debía tener ojo para buscar compañeros, ¿verdad? Colaboradores. Porque lo grande de Jesús es que quiso hacer la cosa no solo, sino con un grupo de amigos. Dicen que Napoleón, que era un genio, quizá el genio político más grande de los últimos siglos. Al final no fue tan genio porque suscitó muchos enemigos desde Rusia hasta España y los ingleses le metieron en una isla perdida de allá del Atlántico Sur, la isla de Santa Elena, recordáis, ¿no? Napoleón decía, cuando quiero hacer una cosa o que se haga, ¿qué hago? La hago yo. O nombro directamente a una persona de mi total confianza que sé que la va a hacer. Y cuando quiero que no se haga, ¿qué hago? Nombro una comisión. Es decir, nombro una comisión, un tipo de, bueno, de senadores de España. En México y en Argentina seguro que los tenéis geniales. Que discutan y discutan, pero que nunca hagan nada. Pues bueno, sigo con este tema porque me da miedo tratarlo, pero hay que tratarlo. Le dijo Jesús, sígueme. Y él le respondió, Señor, te voy a seguir. Pero permíteme antes una cosa, que vaya primero a enterrar a mi padre. Enterrar a mi padre es que siga sirviendo a mi padre hasta que se muera. Que siga sometido a mi padre hasta que se muera. Porque tengo la obligación radical como buen hijo de seguir estando al servicio de mi padre hasta que muera. Y después, cuando él muera, vendré a seguirte. Y Jesús le responde una palabra horrible, que hay que tomar al pie de la letra, pero vamos a ver cómo lo tomamos. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú vete y anuncia ya el reino. Deja que los muertos entierren a los muertos significa tu padre padrón, tu padre de poder, humanamente hablando, ha perdido ya el norte y el camino. Si quieres empezar, empieza ahora. Es que me voy a tener que enemistar con mi padre, pues te enemistas con tu padre. Si tu padre no te deja, si es de esos que no te deja, que quiere tenerte sometido, que quiere que sigas las pautas de una vida de dominio. Hubo un exegeta protestante, de esos que son geniales, de los 2 o 3 geniales que yo conozco, se llama Martin Hengel, con H, H-E-N-G-E-L, H de Holanda, E de España, N de Noruega, G de Gibraltar o de guapo, E otra vez de España y L de Luxemburgo. Este Martin Hengel escribió hace años un libro hiriente sobre este pasaje. Y dice que es lo más antipatriarcal judío que nunca se haya dicho. Jesús se ha atrevido a decirle a un hombre, deja a tu padre ya. Esto tenemos que interpretarlo después al lado de otro pasaje del Evangelio que también es importante. Enseguida lo presentaré. ¿Recordáis un pasaje del Evangelio donde viene un hombre y dice, hay que darle las cosas a Dios? Yo las pongo todo a Dios. Y si se las doy a Dios, ya no tengo obligación de darle nada a mi padre anciano y pobre. ¿Y qué responde Jesús? Olvídate de Dios
No tienes que dar nada a Dios. Dar a Dios significa, en este momento tu padre enfermo y pobre necesita de ti. Él como otros pobres y necesitados. ¿Recordáis este tema, no? De Marcos 7. El tema de yo declaro que doy a Dios para hacer una iglesia a mis bienes, pero con eso quedo tranquilo y no pago a mis obreros como cantidad de jefes ricos que ha habido por ahí. Y hago una iglesia. Y las iglesias son geniales. Aquí en Salamanca hay unas cuantas. Una impresionante es la que hizo el duque de Alba para los dominicos, después de haber matado a media Europa en guerras. Podía haberse dejado esas guerras de conquista de Europa y de todo lo demás, porque Dios no necesitaba que le hicieran una iglesia preciosa, ni como la de San Esteban de Salamanca, iba a decir, y ninguna otra iglesia. Porque Jesús va a terminar la vida diciendo no merece la pena que este templo esté en pie. Lo mejor que le puede suceder a este templo es que caiga. ¿Por qué? Porque este templo está construido sobre el latrocinio de los pobres. Es una cueva de bandidos, una religión al servicio de un dinero. Tenemos ahora, por tanto, lo de deja que los muertos entierren a los muertos. Martin Engel escribió un librito que anda todavía por ahí, está publicado en una editorial católica de España, Salterre, y dice que esto es la mayor puñalada que se le puede dar a un tipo de patriarcalismo. Un tipo de huelga radical contra un sistema de poder. No hace falta hacer guerra, hacer una huelga radical contra un sistema de poder. Un sistema de poder que se hace rico creando armas. El negocio que hacen los fabricantes de armas ahora con la guerra de Ucrania es horrible. Que sí, que habrá unos mejores y otros peores. Pero están aprovechándose de eso de manera absolutamente fuerte. Los fabricantes de armas se están haciendo ricos. Y que un rico te haga un favor. ¿Qué pasa si un rico te hace un favor? Que lo pienses mucho. Estos días ha salido una cosa de esas que me dan una rabia horrible. He ido muchas veces a Argentina. Argentina está en una situación increíblemente difícil. Pidió créditos de amigo a los buenos del Fondo Monetario Internacional y cosas de esas de Estados Unidos. No pesó mucho lo que hacía y ahora, al cabo de 50 años, debe multiplicado por 50 lo que le prestó gente rica de Estados Unidos. Y todavía hace unos días sale en la prensa por todas partes que la justicia mayor de Estados Unidos le obliga a Argentina a pagar todo ese dinero, lo que significa que va a seguir siendo pobre 50 años. Los argentinos son bastante listos y muchos, a pesar de la pobreza del país, andan y buscan caminos y andan por todo el mundo, ¿verdad? Como sabéis perfectamente, son una gente genial. Pero si un rico te ofrece un favor, piénsatelo, porque a lo mejor te va a cobrar el doble o 3 veces más del favor que te hace, a no ser que entremos en una dinámica distinta de gratuidad, donde las cosas no se compran ni venden, se regalan y se comparten. Eso es la familia de Jesús. Allí donde se impone un tipo de autoridad patriarcal, allí se hace inútil, imposible el evangelio. Tenemos de nuevo la línea de las genealogías, de las grandes familias, de los grandes dineros de un tipo o de otro. Pues si en un momento determinado le sobraba gente a Castilla o a Inglaterra y dijeron, ¿por qué no conquistamos el mundo? Y se pusieron a conquistar lo bueno,
que trajeron cosas buenas, trajeron algunas buenas también, pero también estropearon bastante la vida de la gente, ¿verdad? Por tanto, deja que los muertos se arreglen entre ellos. Tú no entres en esa dinámica. Eres capaz de decirle a tu padre, amándole por amor radical: padre, yo dejo esto, este tipo de vida que tú me quieres imponer, yo voy a buscar otra cosa. Pero hijo, lo hago en el fondo por ti también. ¿Por qué? Porque creo que ese camino no es el verdadero. Yo tengo caminos que poder hacer y soy libre. Y este Jesús en el fondo venía a poner a ciertos hijos enfrente de sus padres. Y por aquí vendrán persecuciones, ¿verdad? Y bueno, quien ame más o quien odie, estos textos son horribles. Mateo pone quien ame más, Lucas pone quien no odie, quien ame más a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Quien ame más a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Quien no tome su cruz y me siga, no es digno de mí. El gran problema es, ¿qué sentido tiene ese mí? Quien ame a su padre o a su madre más que a mí. El mí de Jesús es el yo de los pobres, de los excluidos, de los locos, de los posesos. Yo aparece en estos pasajes como representante de todos esos. Y amar al padre y a la madre más que a los pobres significa crear con ellos una familia cerrada, nosotros solo, y el resto del mundo que lo parta un rayo. El resto del mundo que se las arregle como pueda. Y por este camino, quien ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Por este camino se llega rápidamente a la destrucción del mundo. Es decir, quien ame un tipo de economía de producción capitalista al servicio del puro capital. Evidentemente hay cantidad de capitalistas que son buena gente, personalmente. Pero quien opte por un tipo de vida donde el tema clave es el poder y el dinero, hace que este mundo en unos cuantos años se convierta en inviable. Porque en la línea de progreso capital, de riqueza de algunas élites del dinero y del poder, este mundo tiene 50, 100 años de vida con la contaminación, con quizá el calentamiento global, con un tipo de envenenamiento de la atmósfera, de los ríos, etcétera. O aprendemos a crear un tipo de familias distintas y nos oponemos a un tipo de familias de poder, o de lo contrario, este mundo se destruye. Por tanto, quien ame a su padre o a su madre más que a mí. Padre y madre son importantísimos. Padre, madre, hermano, hermana, hijos. Pero dentro de un mundo de justicia, dentro de un mundo de solidaridad, dentro de un mundo donde todos somos hermanos. Todos al final somos padre, madre, hijo, ¿verdad? Había aquella película norteamericana que era muy bonita, Ciudadano Kane, el hombre aquel riquísimo que al final de su vida sabe que ha perdido la vida, que ha ganado todo el dinero del mundo, pero ha perdido la vida.
¿Qué te importa ganar el mundo entero si pierdes tu alma, tu verdad, tu intimidad? Y lo único en lo que piensa y le da un poco de alegría es aquella muñeca de niño con la que jugaba. Los pequeños placeres y gozos de un tipo de amistad. Este mundo está vendiendo el alma por un tipo de capital, por un tipo de poder. Multinacionales, economía mundial de tipo de patronos, estados que creen que tienen la posibilidad de luchar contra otros porque sí, y no solo Rusia, otros muchos. Amar aquí no es un sentimentalismo. Amar en el sentido hebreo es compartir la vida, los caminos. Cuando se dice amar, se dice compartir la vida. No es un afecto sentimental separado de la vida, sino que es la vida entera. Y ahora sí que voy a poner como para animarnos un poco en esta tarde un poco triste o un poco hermosa, porque todos estos bien leídos son hermosísimos. Este mismo Jesús que dice, quien ame a su padre o a su madre más que a mí, más que a los pobres, más que a mi gente, este mismo Jesús que dice, deja a tu padre, déjalo que arregle sus problemas, tú le quieres de otra manera. Está el texto de, cuando está discutiendo Jesús con los rabinos, en el capítulo 7 de Marcos, en el 15 de Mateo, hay un texto radicalmente fuerte, de esos donde Jesús les ataca a un tipo de rabinos, de fariseos, que han establecido una ley según la cual, si el dinero que tú tenías que tener para ayudar a tu padre anciano, enfermo, con necesidad de asistencia, si ese dinero que tenías que emplear para ayudar a tu padre, no al padre padrón o grande que anda por ahí con miles de millones, o quizá ayudarle a ese también de una manera pues afectiva, sentimental, que le pueda hacer cambiar la vida. Quien diga esto se lo doy a Dios. Y si se lo doy a Dios, ya no tengo que dárselo a mi padre. Ese no ha entendido nada de Dios, ni del Evangelio. Porque no se puede crear ninguna ley que ponga el dar un dinero a Dios antes que acompañar y ayudar a los necesitados. Ni al Templo de Jerusalén, ni a la Villa de México, ni a la Catedral de Salamanca, ni a la Virgen de qué, ¿de dónde? Me acuerdo de Itatí, un sitio donde he estado con un cariño increíble, cuando di un cursito allá en Corrientes, en Argentina. Me dijeron, eso es lo más bonito. Te llevamos a ver las cataratas. Y dije, bueno, ya, a Itatí, sí, llevarme a Itatí. Y me llevaron a Itatí y pasé un día allá espléndido. Pero al final con una inmensa tristeza, porque los ángeles de aquella Virgen, ¿de qué? De la familia de los aymaras. Tenía ángeles todos blancos y rubios, como no son los castellanos, que somos bastante morenos la mayoría, ¿verdad? Y dije, no podían haberle pintado ángeles normalitos, no ángeles con tirabuzones de aquí y con una especie de pelo y de blanco artificial que no existe ni en Castilla, quizá en Noruega, por allá arriba. Y me dio muchísima pena, siendo un santuario de los que yo he sentido por dentro con más cariño. Quizá también porque cuando yo era niño mi madre me hablaba con un inmenso dolor de la guerra del Chaco. Y me contó esas historias de la guerra del Chaco, donde unos países vecinos, muy hermanos, terminaron apoderándose
del 70% de Paraguay, que tampoco eran quizá buenos los de Paraguay, ¿verdad? Pero entre, qué sé yo, bolivianos, argentinos, brasileños, hicieron los mapas de nuevo. Y esa tierra que era aymara de Paraguay, pues pasó a Argentina, donde está bien. No tengo nada en contra de eso, pero es el recuerdo de guerras que me contaba mi madre, que eran tristísimas. Mi madre, que venía de la guerra española y tenía una sensibilidad especial en contra de todas las guerras de los héroes. No sé si es Roa de Bastos el que escribe una novela genial, Hijo de Hombre, ¿verdad?, sobre esa guerra. Tenemos, por tanto, una paradoja increíble. La paradoja de que, por un lado se dice, deja a tu padre y a tu madre, sigue el Evangelio. Pero por otro lado se dice, si tu padre o tu madre están mal, están en necesidad, pasan hambre, lo primero es que les ayudes como a pobres cercanos de tu entorno. Y si se te ocurre decir, yo tengo dinero, pero no quiero gastar el dinero en ayudar a mi padre y a mi madre, por tanto se lo ofrezco a la Virgen de Itatí o se lo ofrezco al Templo de Jerusalén, el que ofrece dinero a Dios negándoselo a los pobres es un malhechor, es un blasfemo, comete un pecado gravísimo, el pecado de mezclar a Dios con los negocios de este mundo. Jesús no acepta la ley del Corbán, por tanto no aceptaría la mayor parte de las ofrendas que se han hecho a los templos con dinero de los pobres. No sé si te falta repetir esto, ¿verdad? Y que de alguna manera el dinero que damos a Dios nos hace ya libres para no tener que andar ayudando a la pobre gente, a obreros en justicia, a pobres en la justicia superior del reino. Si buscas esta familia de Jesús, ¿qué esperas? ¿Que te hagan una estatua inmensa en el Zócalo de México o allá en el centro comercial de Chicago? ¿O te perseguirán? Los poderes del mundo no te verán bien, te perseguirán. Estos textos de persecución son muy fuertes. Este Papa Francisco ha dicho que cuando se persigue a alguien por razones de justicia también es martirio, evidentemente. Yo creo que perseguir por Dios, pues no lo sé. Los soviéticos han perseguido por Dios, han perseguido por razones sociales, porque les estorbaba cierta gente, y los nazis igual. Y no se trata, por tanto, de perseguir a Dios, aunque alguno puede ser una blasfemia y todo eso, y aquí en España, en la guerra española, parecía que se perseguía a Dios, pero en el fondo era perseguir a gente distinta que te estorbaba. Os perseguirán, os mandarán a sanedrines y ante reyes, os podrán acusar y condenar por subversivos, porque vais en contra ¿de qué? ¿De los intereses del Estado? ¿De la seguridad nacional? Os entregarán en manos de sanedrines, de gobernadores y reyes. Y esto entrará en la propia familia, y las persecuciones mayores que tendréis no serán del gobernador de Chiapas o no serán del alcalde de Madrid. Las persecuciones mayores que tendréis serán de familiares vuestros, que creen que vais en contra del honor de la familia, de los intereses de la familia. Y el hermano entregará a muerte al hermano.
y habrá hermanos enfrentados y seréis aborrecidos por eso. Aquí tenemos un texto durísimo y espléndido. Es un texto que está tomado del profeta Miqueas. El profeta Miqueas ve para el final de los tiempos un tipo de catástrofe universal, de enfrentamiento universal, de guerra universal, de todos contra todos, pueblo contra pueblo. Eso que está también de alguna manera en Marcos capítulo 3. Al final de los tiempos habrá una lucha de todos contra todos. Y el profeta Miqueas ve eso como una gran fatalidad, como algo horrible. Si llega eso y al final todos luchamos contra todos, en cambio en el Evangelio esta guerra de todos contra todos puede venir a partir del Evangelio. Cuando alguno quiere cumplir el Evangelio a rajatabla y se niega a ir a la guerra y hace objeción de conciencia y le juzgan, o uno no acepta un tipo de normas sociales que se están imponiendo, que están llevando a un tipo de marginación grandísima a grandes partes de la población, ¿qué haces? Si vives el Evangelio de forma radical, podrás tener oposición de familiares y de amigos. Y Jesús da la impresión de que ve, cuando llegue esto, levantad la cabeza, porque es buena señal de que estáis dando testimonio del Evangelio. Y si os persiguen por esto, por vivir como él vivía, por querer como él quería, si os persiguen por esto, seréis bienaventurados. Y en las bienaventuranzas se pone una escala, sobre todo tal como las ha formulado Mateo. Si quieres ser feliz, empieza ¿qué? Siendo pobre, aceptando la pobreza como forma de vida al servicio de los demás. Sé manso, busca la justicia, sé misericordioso, ayuda a los pobres. Y al final, cuando hagas todas estas cosas, puedes esperar que te quieran y te hagan un homenaje. Al final viene siempre y os perseguirán. Porque algunos creerán que lo que tú haces es peligroso, que la forma de vida que vives es peligrosa. Os perseguirán. Hay, por tanto, un tipo de martirio consecuente. Esto en América lo puso de relieve un hispano. Hay mucha gente, muchísima. Pero yo conocí solo bien a un hispano, catalán, que se murió hace un par de años, Casaldáliga, ¿le recordáis? Que tiene poemas de todos los perseguidos en América, perseguidos por buscar la justicia del reino. Y estaba absolutamente convencido de que el que sigue un tipo de camino de reino dentro de un Brasil donde hay unos intereses comerciales fuertes, de latifundios, de riquezas grandes, que te pueden perseguir. Este tema es increíblemente importante. Si no te persiguen y ser cristiano es para ti lo más bonito y te dicen que bien, a lo mejor es que no estamos haciendo bien el camino, yo por lo menos, ¿verdad? Y de vez en cuando me entra un tipo de depresión, ¿qué hago yo viviendo bastante bien, verdad? Voy a quitar un poco, acabo enseguida, pero voy a quitar en un par de minutos la tensión. Yo estoy seguro de que he ido bien, más o menos, es decir, mal, cuando mi madre ya unos años antes de morir le operaron de una especie de tumor grande que tenía en el cerebro. Le operaron a vida o muerte y salió bien y vivió todavía 10 años bastante bien. Y estamos los 6 hermanos allá
cuando se despertaba nos dijo el médico y los de la UBI, Unidad de Vigilancia Intensiva, ya podéis pasar ya. Y nos vio a los 6. Y de pronto dijo mi madre, o sea que estáis los 6, qué bien. Todos varones. Está también Javier. Xavi. Ese ha hecho toda la vida lo que le ha dado la gana. Mi hermano mayor dijo, hombre, mi madre está mucho mejor que antes, porque estas cosas antes no la decía. Pero ahora, después de una operación, todavía con anestesia y demás, pues dices la verdad. Y has hecho lo que has querido y te has aprovechado de la religión para vivir. Pues no lo sé, pero mi madre tampoco lo veía claro del todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los curas, hay ese refrán tan bonito que es, ¿qué es esto? Me veis la mano, ¿verdad? Un cura muerto. Porque si estuviera vivo, ¿cómo estaría? Ah, sí, dame. Por tanto, tenemos que asumir la vida cristiana como un reto. Y voy a terminar hablando aquí solo de una cosa, que mañana volveré a ella con más intensidad, a aprender a querer y saber que la única felicidad es querernos. Y querer y abrazar. Mañana voy a desarrollar ese tema. Abrazar a los niños, aprender a abrazar. Y os traigo como para envidia uno de los pocos libros que he leído apasionadamente en el último año. Es de un tal Miroslav Volf. Es un antiguo yugoslavo, croata, que vivió en aquellas guerras horribles de croatas contra serbios, allá el año, ¿cuántos? 90, 92, por ahí, ¿recordáis? Donde si los dejan solos se matan todos entre ellos, serbios y croatas, ¿verdad? Pero al final se impuso más o menos un tipo de victoria de los más fuertes, se independizaron todos los países de la antigua Yugoslavia, Croacia, Serbia. Este vivió todo aquello y tiene este libro, Exclusión y Acogida, donde pone como tema clave aprender a abrazar. Y hace un estudio fenomenológico del abrazo. El abrazo consiste en abrir los brazos para que el otro pueda vivir en ti. La terapia del abrazo entre serbios y croatas. Tener siempre los brazos abiertos para recibir, para acoger. Acoger en mi vida, en mis brazos. Estudia preciosamente eso y dice que es el gesto originario de lo humano. El gesto originario del amor. Que no es el cantar de los cantares con todas las caricias sexuales, que es bueno pero en otro campo, sino que el amor es abrir los brazos y crear espacios de acogida cercana. Y bueno, ya he terminado, he dicho que voy a intentar que fuera hoy más, acabar un poco antes, a ver si tenemos un diálogo un poco mayor. Y dejo los folios porque si no hay ningún tipo de diálogo, vuelvo otra vez a hablaros. Pero vamos, prefiero que hablemos un rato, que me digáis cosas. Y mañana y pasado esto se va a poner todavía más fuerte, pero en sentido ya más amoroso. Muy bien, doctor Picasa, gracias por su magistral conferencia. Un dicho de Jesús muy difícil, ¿verdad? Vamos a invitarles a los que quieran participar, que tengan alguna pregunta, con la invitación de que sean breves. No le pidan bien, que como los sacerdotes vivimos lo que queremos, ¿verdad? Que su mamá era sabia. Alcen su mano, por favor, las personas que quieran participar. Ahí tenemos a Juan Carlos, por favor. Hola, buenas noches. Sí, es nada más una cuestión muy sencilla. En la cita que ha hecho de Miqueas, si puede precisar la cita, creo que es Miqueas 3, ¿puede ser? Si no, no lo tengo ahora, puede ser. Miqueas es pequeñito. Una Sí, vez que sí. te animas,
agarras Sí. el libro de Miqueas y lo lees, o buscas en cualquier lugar Sí. donde está aquello de esto, Sí. lucharán todos unos contra otros, viene Sí, siempre eso sí, sí. la cita de Miqueas. Mensaje Sí, contra los gobernantes, lo tengo aquí. lo tienes ahí, ¿verdad? Sí, Bueno, mensaje, bueno. era por asegurar eso, gracias. Y para Miqueas aquello iba a ser el fin del mundo. Sí. Para Jesús, en cambio, cuando hay esto, puede empezar un mundo distinto. Esa es la diferencia entre Miqueas y esto. Miqueas cree que allá, en Palestina, en aquellos momentos que está desintegrándose Palestina, Israel, porque están invadiendo los babilonios y no se entienden en Jerusalén la gente y van a luchar todos contra todos, esto es Sí. el fin. En Mm. cambio, Jesús dice, o esto podía ser el principio. Cuando os persiguen y cuando hablan mal de vosotros, puede ser que estáis dando testimonio y alegraos cuando dicen cosas malas de vosotros, porque a lo mejor está llegando un tipo nuevo de qué, de dinámica de abrazo. Bueno, Profesor, sí. preguntan el título del libro de Hegel, el libro de Martin Hegel. Hengel, ¿verdad? No lo De tengo Hegel. ahora de memoria, está en Salterren, buscáis Martin Hengel, es algo así. Le han puesto un título distinto, podía ser ¿cómo se llama? Lo voy a buscar enseguida y os lo digo, si no, os lo pongo mañana. Lo debo tener aquí atrás, pero no voy a buscar. Lo buscáis vosotros, Martín Hengel, libros Sí. traducidos al castellano y os viene inmediatamente con la portada. Norberto. Gracias, Padre Manuel. Buenas noches. Profesor Javier, si algo disculpe que de pronto me extienda un poquito en la contextualización de lo que quiero plantearle a escuchar al doctor Javier. Si algo nos convoca es precisamente la forma como usted aterriza los contenidos bíblicos a la realidad. Quiero decir esto la semana pasada se hizo aquí en la ciudad, aquí en Cali, se hizo un encuentro sobre drogas ilícitas. ¿Sobre? Las palabras de clausura era cambiar el sistema de combatir la forma de tratar de exterminar este problema. Dice quien planteaba de cómo se persigue al cultivador, al campesino, al que menos tiene que ver en poder y todo lo demás, porque ellos son los que ponen los muertos, ponen los presos y ponen todo lo demás. Eh, Redondeaba este expositor cómo buscar la forma de que se solucione el problema no desde allí, sino tratando de formar verdaderas familias con verdadero valor humano, combatiendo también los Norberto, poderosos en para el darle sentido de que, oportunidad a la gente, ¿cuál es su pregunta? bueno, entonces ya entro en la pregunta, ¿cómo mirar, profesor Picasa, esto desde lo teológico, cuando se quiere, se escuchó desde lo político, cómo mirarlo desde lo teológico? Sí. El tema es muy difícil, muy difícil. El mundo está interrelacionado y el cultivo de la coca en Colombia está vinculado con Estados Unidos y con España y con los que compran y con los que trafican y todo eso, ¿verdad? Está también vinculado al tipo de comercio mundial donde la coca es muy cara y en cambio si el campesino en vez de tener coca tiene papas o tiene maíz, pues sobrevive peor, ¿verdad? Entonces hace falta un tipo de cambio. Un cambio no solamente de los colombianos, también de colombianos. Creando un tipo de familias desde la base, de familias de cultivadores desde la base, que sean capaces de encontrar formas de vida que sean dignas por cooperativas. Eso lo diré el último día, el 100 por 1, de tal manera que no sea necesario para sobrevivir vender coca cara. Por otra parte, yo no lo sé si sería mejor también que la coca quedara un poco medio libre, como está el alcohol y otras cosas, porque el que se quiere matar se mata y se pueden crear drogas artificiales actualmente de manera bastante barata. Entonces el problema es muy, muy, muy grande.
yo desde Colombia eso que usted ha dicho me parece lo más interesante, que los campesinos se unan y que sean capaces de crear dinámicas de cooperativas donde los cultivos vengan a ser rentables, pero al mismo tiempo sería bueno que los gobiernos ayuden un poco, que no haya la hipocresía de los países ricos que compran la coca y dicen que la persiguen, pero en el fondo la necesitan para seguir sobreviviendo, ¿verdad? Pero bueno, esto es un tema que no puedo resolver. No Y sé si Emma lo que tiene tú has la dicho mano, me parece muy bien. no sé si Emma tiene la mano levantada, le veo en la cámara. Sí, sí, Padre Manuel. Muchas gracias, doctor Picasa. Al inicio usted mencionó que en Génesis existen tres rupturas de familias. La primera, Abraham cuando sale de Ur. La segunda, cuando los hebreos tienen que salir de Egipto. La tercera, no la anoté. ¿Cuál es la Sí, tercera, doctor? la tercera, según como leas la Biblia, muchos judíos y exegetas dirían que la tercera fue la vuelta del exilio De Babilonia. de Babilonia, que fue quizá la más importante desde Esdras, Nehemías, los que vuelven de Babilonia. Pero la mayoría no vuelven, ¿eh? La mayoría de los judíos que han ido a Babilonia al final están allí mejor y no vuelven. Pero el final de la Biblia se cuenta con ese retorno. De Pero en Babilonia. vez de un retorno de todos los países del mundo a Jerusalén. Y los judíos en las oraciones que rezan por Pascua, en las 18 bendiciones, siguen repitiendo que vengan todos de Oriente y Occidente y se junten en Jerusalén, pero por lo bajo no pueden ir porque no caben todos. No sé si me explico, ¿verdad? Sí, muchas Y para gracias. nosotros cristianos, la tercera radical sería la de Jesús, que no se trataría tanto de salir de Ur de los Caldeos o de Harrán o de salir de Egipto, sino en nuestra propia tierra crear dinámicas distintas en un mundo interrelacionado, globalizado por vez primera, donde lo que se hace en Estados Unidos repercute muchísimo en lo que se pueda hacer y vivir en México y en otros lugares, ¿verdad? Muchas gracias, Por ahí, doctor. gracias a ti. Bueno, disculpen que tenga aquí a mi vecinito el Perico, pero no hay quien le gane. Por eso es que yo trabajo desde atrás. Disculpen el sonido. Hay muchos comentarios en el chat. Ya dieron el título del libro, La radicalidad de la llamada de Jesús. Gracias, Gaby. Y también Antonio nos dice que del Poemas Malditos de Monseñor Casaldáliga es el libro que el profesor Picasa mencionó. Hay una pregunta muy interesante de Raúl Salazar que dice: ¿qué tanto incidirá en la lucha entre padres e hijos, hermanos, suegras, con nueras, etcétera, la polémica ideológica de género? Uy, Yo ya creo que con la respuesta de esa señora que ha dicho, pues ahí quedamos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Yo creo que el tema no está resuelto, porque detrás de la palabra polémica de género hay muchísimas cosas mezcladas, algunas que son muy verdad y otras que no son tan claras. Y en parte, el sínodo este de la familia que se hace en Roma ahora intentará tratar de eso, porque una cosa es el sexo externo, que tampoco es claro muchas veces, y otra cosa es el género. Una cosa es que, digamos, como se decía siempre, aquí hay los machos claramente masculinos, y las chicas claramente femeninas, pero la vida no es así, sino que la vida es un continuo, como un arco iris de variantes. Y yo creo que gracias a Dios hay muchas variantes de seres humanos, y es bonito que haya muchas variantes de seres humanos, y que este tema tenemos que seguirlo estudiando. Algunos dirán que la problemática de género es diabólica y que la está metiendo el diablo, y hay católicos que lo dicen así también. Y hay otros que dicen que la cosa no es tan clara
de tal manera que el tema clave no es el género. El tema clave es qué haces tú con tu vida. ¿Cómo logras tú que tu vida cumpla el sermón de la montaña? ¿Cómo siendo lo que eres puedes cumplir el sermón de la montaña y vivir en radicalidad? Que el Evangelio en un momento determinado ha creado unas estructuras masculinas de poder fue inevitable, porque en aquel tiempo no podían haberse cambiado quizá las cosas. Inevitable socialmente, por favor. Podían haber cambiado. Podían haber cambiado y bueno, en el siglo II podían haberse mantenido dinámicas de Marcos y dinámicas de Pablo, donde varones y mujeres entran por igual en las comunidades iglesias, donde a pesar de las normas romanas se podría haber creado un tipo de animadores iguales masculinos que femeninos, pero quizá el poder es el que ha llevado a crear una serie de dinámicas durísimas que han desembocado en, dentro de lo difícil, lo más fácil es crear un tipo de obispos con poder que arreglen los problemas. Y arreglaron muchos de ellos. Sobre esto, si alguno tuviera ganas, hay un libro genial que lo escribió un calvinista presbiteriano, nacido en Estonia, pero de raza alemana, de los invasores alemanes. Se llama, ahí, lo tengo ahora en la cabeza y en la vida y lo tengo ahí detrás, pero no lo voy a recordar. ¿Cómo surgió el poder espiritual en la iglesia? Se llama Friedrich, a ver, ya me recordaré enseguida. Hay veces que te entra un demonio y te hace olvidar las cosas. Dice que en el siglo II fue necesario crear comunidades donde hubiera una persona que fuera capaz de garantizar la unidad del conjunto, y que el problema fundamental de la creación de ministerios masculinos no fue la presidencia de la Eucaristía, que eso es un mito que se han inventado algunos, cito la palabra mito, que se sigue repitiendo entre católicos sin más, que no es tampoco la sucesión de los apóstoles, aunque de vez en cuando se dice, sino que la sucesión de los apóstoles va a toda la iglesia. Y también la presidencia eucarística, en principio, va a toda la iglesia y pueden presidir la Eucaristía varones o mujeres. Que lo que determinó la creación de un tipo de varones importantes fue que en una iglesia hubo que discernir poderes. Al pactar con el Estado romano que iba aceptando la iglesia necesitaba interlocutores claros, y los interlocutores claros desde el siglo II terminaron siendo personas que garantizan la unidad de las comunidades, la unidad de las comunidades. Y esos hicieron un grandísimo servicio entonces los obispos, y fueron en gran parte personas que mantuvieron la iglesia con grandísimo esfuerzo. Pero lo que entonces hicieron los obispos actualmente ya no es el quehacer de los obispos, de tal manera que estamos de nuevo obligados a replantear las cosas en una iglesia sinodal, y por ahí va también el Papa Francisco. Por tanto, yo creería que estamos en un camino bonito. Me gustaría tener 10 años en vez de tener 82 para decir, a ver si lo veo. Pero claro, pues habrá otros que lo irán viendo, ¿verdad? No te he respondido. Mientras alguien me pregunta, me va a venir el nombre de ese historiador calvinista alemán, que es el que ha escrito sobre esto con mayor nitidez. Como presbiteriano, él tendería a decir que los obispos son secundarios, como sabéis, ¿verdad? Que lo que interesa es que haya en las comunidades de presbíteros con autoridad. Pero dice también que esto de los presbíteros puede ser tan peligroso como un episcopado monárquico, que entonces se trata de ver cómo crear comunidades que sean liberadas
de la, como diríamos, de la tensión del poder, de la imposición del poder. Y por ahí están las órdenes religiosas que quieren ir por estos caminos. Ha estado Francisco de Asís y demás, ¿verdad? Por ahí sería la respuesta. Tenemos a Juan González y a Agnes. Juan González. Sí, buenas tardes. Saludos desde México. Doctor Picasso, una pregunta debido a lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad, así rápido. ¿Qué tanto influye vivir nuestra fe o como hemos vivido nuestra fe como una doctrina, un adoctrinamiento con la facilidad para ahorita nos influyen fácilmente los adoctrinamientos modernos que estamos viviendo? Y hablo por México. Me es muy triste ver todos los hermanos de Centroamérica, Sudamérica que pasan por nuestro país, y vemos sistemas colapsados, económicos, políticos, religiosos, sociales. La pregunta es eso concreto: ¿qué tanto influye cuando hemos vivido nuestra fe como un adoctrinamiento a que ahorita nos adoctrinen fácilmente? Bueno, tú me dices, en el fondo, me hablas de catecumenado y de adoctrinamiento, ¿verdad? El adoctrinamiento, en principio, es siempre malo. No se trata de adoctrinar a nadie. Se trata de ofrecer espacios y caminos de colaboración, de diálogo, donde hay diversas personas, donde es bueno, dice Pablo, que haya alguien que en una comunidad tenga unas dotes de que aquello no se desmadre, de que no se rompa todo, de que se pueda seguir dialogando. Aunque a esos, que son como los kibernetes, los que hacen como de pilotos de un barco, los pone hacia el final, empieza diciendo que es bueno que haya apóstoles, personas que rompen y van. Es bueno que haya algunos que tengan profecía, que sean capaces de ver por dónde pueden ir los caminos, que haya doctores que sepan leer y escribir y leer un poco de escritura también, porque venimos de una tradición y si no podemos olvidar muchas cosas, y que haya gente de mucha fe y que haya mucha gente, pero que todo ello converja en crear comunidad. Y eso de crear comunidad significa que solo hay un poder, que es el poder del amor. Por eso, en el capítulo 13, después de hablar de todos los carismas y tareas y demás, dice, y todo esto se resume en una cosa: en que todo esté al servicio del amor mutuo de unos con otros. No se trata, por tanto, de adoctrinar. Eso es de partidos políticos o de grupos de poder. Se trata de abrir espacios de diálogo, de lectura interior en libertad del Evangelio. En el siglo XX que hemos pasado han nacido instituciones eclesiales más tendentes al adoctrinar. Y está el Papa Francisco últimamente tirando de las orejas a la mayor parte de las instituciones creadas en el siglo XIX, diciéndoles: déjense ustedes de adoctrinar. No se trata, por tanto, de adoctrinar. Estaba recordando un grupo que se creó en España, que es genialmente bueno, el de comunidades catecumenales, pero bueno, les han llamado neocatecumenales, que son muy buenas, pero que a veces han caído en el riesgo de adoctrinar, ¿verdad? O de grupos, perdonen, en España somos muy fascistas, en religión y en todo. Y surgió la otra institución que es genial, que tiene cosas buenísimas, pero que tiende un poco a adoctrinar a la gente, que son los del Opus Dei. Me perdonáis, pero por favor, de que hable así, ¿verdad? Y hacen cosas geniales. Y hay gente del Opus que es genial, cristiana, sacrificada. Pero en principio el marco general de la iglesia que en el fondo quieren es una iglesia de poder, de jerarquía, de adoctrinamiento, que te dicen lo que puedes leer y lo que no puedes leer, ¿verdad? Y este camino del adoctrinamiento ha fracasado. Y una manera de fracaso es el mismo hecho de que el mismo Papa, genial por otra parte, con una serie de cosas geniales, pero era alemán y los alemanes son un poco especiales. Era Ratzinger, Papa Benedicto XVI, en un momento determinado,
le crearon obispo, que no tenían que haberle hecho obispo, y encima, como un hombre como era él, le dicen, tú ahora me vigilas, que nadie se separe de la recta doctrina, ¿verdad? Y creo hay unos líos muy grandes condenando teología de la liberación, condenando a 40, 50 teólogos, y al final se dio cuenta de que ese no era el camino. Y el Papa, Francisco, ha nombrado presidente de la Congregación de la Doctrina de la Fe a Tucho, ¿cómo es el apellido? Que estaba de obispo en Argentina, ¿verdad? Y lo ha llevado a Roma, era amigo suyo. Y le ha dicho que no ande condenando a nadie, que ande animando a la gente a dialogar y a poder compartir. Iríamos por ahí, ¿verdad? Adoctrinar es malo, es de sectas. Y la Iglesia cristiana no es una secta, es un camino de experiencia en comunión, de libertad. Aunque a lo mejor no todos lo vean como yo y digan, tú, Javier, como bueno, andas andado por ahí, ahora te quejas y te dedicas a criticar a la gente, pero no lo sé, me parece que esa palabra adoctrinar no es la ajustada, que los catecismos no son para adoctrinar, que el Evangelio no es para adoctrinar. Vamos a ver, ¿alguno ha leído entero el Evangelio de Marcos? Muchos, todos, ¿verdad? No te adoctrina nada, te cuenta cosas, ¿sí o no? Y si enganchas, genial, ¿a que sí? Pero no te adoctrina, te va contando. Y de alguna manera el mismo Mateo hace lo mismo. Perdona que me he extendido un poco. Agnes. Sí. Buenas noches, Dios bendice su bien. Profesor Picasso, una preguntita. De toda esta ciencia con usted hoy, a mí me queda una cosita muy la partida del servicio de quienes trabajamos en comunidades eclesiales o servimos a la humanidad. El punto de partida, viendo todo lo que usted detalla desde la historia, es la familia el punto de partida de acciones pastorales, de servicio, de ejercicio de vida cristiano, es el centro de la familia, pero sobre todo la diversidad de la familia. Sí, pero la familia, mañana hablaré de eso. Cuando Jesús cura a niños, ¿a quién cura? Siempre. En Marcos, los 3 casos de Marcos. ¿A quién cura Jesús? ¿Al niño o al padre? ¿O a la madre? Cura siempre a los padres. ¿Por qué los padres a lo mejor pues tampoco han realizado un camino de libertad y de apertura? De esto sabía muchísimo el doctor aquel llamado Freud, judío, de raza, donde decía que en toda relación tiende a haber un diablillo metido, ¿verdad? Y el diablito se puede meter en el matrimonio, en la cama del matrimonio. O el diablo se puede meter, y cuando se mete es horrible, ¿eh? O se puede meter el diablo entre padres e hijos, ¿verdad? Y con complejos y otras cosas. Y purificar eso. Purificar de tal manera que sea hermoso, poder compartir la vida con los hijos con autoridad, pero autoridad no es dictadura ni es adoctrinar. Autoridad es otra cosa. Y en el Evangelio de Marcos es muy fuerte, lo veremos mañana, el testimonio de Jesús, que enseña a los padres, quiere enseñar a los padres a compartir un camino con los hijos. Pero compartir un camino con los hijos no es dejarles esto y dejarles a solas con esto a los 5 años y que se arreglen como puedan, sino que es hablar, sentarse, pasar horas y horas, dar testimonio de la propia vida, y ahí estaremos. Bueno, no sé si he salido de la pregunta. Gracias por la pregunta esta, y en ese camino tenemos que estar. Tenemos una pregunta de Beatriz Salazar, nos dice, ¿cómo siendo lo que soy, puedo cumplir el sermón de la montaña y vivir en radicalidad? Pues siendo la que eres,
Claro, no vas a cumplir el sermón de la montaña por otro. Cada uno lo cumple con otros, ¿eh? Con otros, no por otros, pero siempre con otros. ¿Cómo lo puedo cumplir? Pues estas cosas esenciales, que son el amor gratuito, el agradecimiento del don de la vida, el tener un tipo de confianza en que voy a seguir adelante, voy a poder ir creciendo en el camino, como soy. Aquí ese que os cité ayer, el cineasta español, aquel Almodóvar, que fue el director de ese amigo mío que está tronado, pues hizo una película titulada Cómo ser mujer y no morir en el intento, tratando de cómo una mujer puede vivir en gozo y puede vivir en libertad, cómo ser homosexual y no morir en el intento, pero también cómo ser macho, macho. Es más peligroso ser macho, macho y no morir, matar, destruirte en el intento. La pregunta es, le decimos a Dios, ¿y por qué nos hiciste así, Señor? ¿Por qué nos hiciste así? A través de un tipo de lo que sea, evolución de las especies, pero cada uno venimos de ti. ¿No nos podías haber hecho más sencillos? Como una maquinita. Y nos hizo Dios un poco complejos. ¿Y por qué? Porque somos como Dios. Y Dios es también complejo siendo lo más simple que existe. Y entonces, pues cada uno acertarse, tener confianza. Hombre, hay dificultades muy grandes y hay casos en que no hay más remedio que mucha medicina, ¿está claro? No. Pero normalmente sería el creer que el Evangelio es una terapia. No terapia fácil, ¿eh? No el milagrito ese de televisión donde ahora si usted da 50 euros y pone el maestro católico o el que sea, de esos que hay telepredicadores, y dice, milagro, esos son, primero, tonterías. Segundo, son cosas deshonradas. Porque el milagro, el cambio, se da en contacto. ¿En qué? En diálogo. Sabiendo que tenemos un gran consuelo, que es que hay muerte. Que este camino no acaba aquí, que nuestro camino va con otros. Es el camino de la vida, el camino de la resurrección. Pero que empieza aquí, ¿eh? Que se hace aquí. Porque el Evangelio no es para después, es para aquí. En un camino aquí que desemboca en la vida eterna, en la resurrección. Me pongo melancólico. A ver, Julio, ¿quién quería hablar ahora? A Graciela y después Enzo para terminar. Graciela, tu micrófono. Mi pregunta es, no me queda muy claro esto que dice, hay muchas variables de seres humanos y el sexo a veces no es muy claro. ¿Cómo podemos manejar eso y a qué se refiere? A ver, el ser humano tiene un único genoma. Por tanto, biológicamente hay una especie humana por el genoma humano. No hay, por tanto, dos humanidades distintas, una única humanidad, por genoma y por descendencia, porque hombres pueden crear nuevos seres humanos. Segundo, siendo una humanidad donde Dios ha hecho algo maravilloso como abrir a los hombres con este cuerpecito que tenemos tan frágil y demás, al pensamiento y al amor, hay dos líneas dominantes que son varón-mujer, claros, pero con matices, porque eso del qué es el varón, claro, no lo sabe nadie, no hay varón, hay tipos de varones y hay tipos de mujeres. Y después, lo que dije ayer, hay eunucos por naturaleza, es decir,
personas a las que la naturaleza les ha hecho dentro de este abanico de colores del arco iris, les ha hecho un poco distintos, ¿verdad? Y por tanto, antes se tendía a decir que el ser homosexual es un pecado o una enfermedad que hay que quitar fuertemente. Y que por tanto yo he conocido por ahí a alguna gente a la que le han llevado a campos de concentración, diríamos, para sanarles la homosexualidad. Y han hecho barbaridades, los han destruido. A un homosexual lo único que le tienes que decir es ser buen homosexual. Cumple el sermón de la montaña. Y ya verás, también yo tengo dificultades. No me puedo enorgullecer porque creo que soy bisexual, pero tampoco le doy mucha importancia a eso. Soy Javier, ¿verdad? Con mis limitaciones y problemas y todo eso, ¿verdad? Y entonces en esas variantes, desde esas variantes, se puede ser cristiano. Yo me pongo después muy melancólico y digo, y un mongólico. Esa es una variante, Jesús. Ese mongólico que no parece que va a despertar a una libertad verdadera. ¿Qué hace de su vida? Pues ahí está la solidaridad de entre todos, el darle cariño y afecto. Ahí está Jesús, que ha vivido y ha muerto por él. Y es como dice el Evangelio, ¿por qué está este ciego? Le preguntan a Jesús. ¿Quién pecó? Y responde Jesús, si está ciego, no te preguntes quién pecó, pregúntate cómo le podemos ayudar. ¿Cómo le podemos acompañar siendo ciego? ¿Verdad? No te he respondido, es un tema infinito, pero bueno, gracias por la pregunta. Y todavía quedaría una y nada más, ¿verdad? Porque ya estamos por ahí, tiempo. Vamos a terminar con Enzo y las demás preguntas nos las guardan, por favor, para mañana. Enzo, adelante. Muchas gracias. Saludos, profesor Picasa. Mi pregunta es, ¿cómo entender la libertad de los hijos de Dios en una gran familia de Jesús como es la iglesia, pero que tiene sus normas, sus restricciones? ¿Cómo entender también esa libertad de los hijos de Dios en las órdenes religiosas, ¿no? Que también tienen sus constituciones, sus disposiciones generales? Muchas gracias. Muchas gracias, Enzo. Pues mira, la iglesia de hecho solo tiene un mandamiento que se puede ver como dos o como uno, amar a Dios y amar al prójimo. Y amar a Dios es amar al prójimo. Y punto. Después, somos un grupo de gente que creemos en eso y no tenemos más leyes que esa, que la de amarnos unos a otros y crear comunión. Pero ahora, ese amor, crear comunión, implica un tipo de orden, porque si estamos muchos juntos y convivimos, pues creamos un tipo de costumbres, de formas, no sé si me explico, para expresar ese amor, para crear formas, caminos de solidaridad. Todas esas normas, todas, son secundarias. Están al servicio de amarnos unos a los otros. Todo el derecho canónico tan grande y tan largo, todo es accesorio. Todo vale en la medida en que nos puede ayudar. Aquello que dice Jesús, no está el hombre para el templo, está el templo para el hombre. ¿Recuerdas, verdad? No están el hombre para las leyes, están las leyes para el hombre. Si le ayudan, si no le ayudan, esas leyes son malas, ¿verdad? En una orden religiosa, si se convive, igual que si un matrimonio quiere vivir, hay libertad absoluta. Absoluta. Pero si de repente el marido no viene nunca a comer a casa, si de repente en vez de alegrarse la vida con la mujer y demás, se dedica a emborracharse con amigos por ahí, pues eso ya al final no es matrimonio. No sé si me explico. Si te comprometes a vivir juntos, tienes que encontrar con arte, con humor y con mucho amor formas de convivencia que empiezan por algo tan sencillito como un horario en que nos encontremos, más grande o más pequeño, que nos encontremos al desayuno, a comida o cena, o eso es casi imposible en esta sociedad, pues, hombre, a mí me parece que es muy difícil mantener un tipo de convivencia si no hay una hora especial de convivencia donde estás, no por obligación, no tienes obligación, pero una vez que
te has comprometido con este grupo a vivir juntos, pues necesitas un tipo de normas. Quizá hemos metido demasiadas, quizá hemos tenido obsesión por leyes. No sé si me explico. Quizá algunas órdenes religiosas, pues claro, también han hecho pues esfuerzos y al final han caído en muchos legalismos. Pero hay cantidad de grupos religiosos que viven con una gran libertad y sinceridad y claridad. Pues bueno, a San Francisco le sobraba una paginita para escribir la regla de San Francisco y decir que los frailes hicieran como vieran. Pero claro, cuando se juntan muchos frailes, los sucesores de Francisco, Buenaventura y compañía tuvieron que hacer un tipo de leyes. No sé si me explico, ¿no? Pero sabiendo que son secundarias y pueden cambiar y están al servicio del amor mutuo, ¿no? Y mañana voy a recordar, porque ahora ya se me va a la cabeza, ese calvinista del que os he dicho antes, que escribió cosas geniales sobre cómo y por qué la Iglesia en el siglo II, para sobrevivir, tuvo que crear unas formas que en aquel tiempo pues desembocaron en unos obispos, en unos presbíteros y diáconos, que no son palabra de Dios es el Evangelio, no aparecen obispos y presbíteros en el Nuevo Testamento. Vienen después, pero fue una manera bonita, aunque quizá actualmente se podían ver las cosas distintas, y a mí me agrada mucho que haya buenos presbiterianos que no tienen obispo, porque tampoco es absolutamente necesario que haya pues un obispo de esta manera, aunque dentro de una iglesia tradicional como la católica, donde hay muchas variantes, pues es bonito que haya ciertos elementos así de unidad, pero de eso van a tratar dentro de un mes y medio en el sínodo. Y si Dios quiere, nos vemos mañana.